Buen día, Erika. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén. Gracias por la invitación y participar en esta entrevista en La Razón Radio. En un medio que ya está ingresando en la multimedia, digamos, Así es. en la modernidad. ¿Cómo está, Erika? ¿Cómo vio el debate? Nosotros nos alegrábamos de que al fin hubiera debates y ya en estas elecciones ya fue recurrente y también en esta segunda vuelta. ¿Qué resumen tiene, Erika, de lo que vimos anoche los bolivianos? A ver, en este momento tengo algunas impresiones, pero estoy tomando nota de que hay un bombardeo general de distintos criterios que se han dado a lo largo, que están circulando ahora en las redes. Como dice, un debate no solo termina el momento en que se cierra el debate, sino también tiene su influencia a partir de las repercusiones que este genera. Yo lo que puedo decir es que ha sido un debate novedoso, creo respetuoso para quienes están acostumbrados a ver sangre, digamos, Sí. en el ring, en el cuadrilátero, se han quedado desencantados, no ha habido mayores cruces agresivos de confrontación. Creo que si hacemos una suma de los dardos que se han podido lanzar uno y otro candidato a través de la gestualidad verbal, inclusive cuando Tuto hacía referencia al MAS, lo miraba a Rodrigo, o eventualmente Rodrigo también lleva por alguna razón ha llevado una corbata, corbata que nunca lleva. Y por alguna razón Tuto dejó de ponerse la corbata que era de rigor para él, o sea, para analizar los temas más niños y formales, ¿no? Que no dejan de tener una simbología. Yo lo que quiero decir es de que hay que celebrar el hecho de que haya debates, es un formato bastante rígido todavía, tenemos que reaprender, generar espacios de esta naturaleza, la deliberación política plural ha sido archivada por muchísimos años y no hemos podido desarrollar habilidades en ese sentido. Lo que yo puedo decir es que en un debate hay tres consignas, ¿no? La primera es reafirmar el voto de quienes están seguros que van a votar. Entonces estoy absolutamente segura de que los rodriguistas están contentísimos con el desempeño de Rodrigo. Y por el otro lado también están contentísimos con aquello y los tutistas también. Sin embargo, hay una franja muy grande de gente indecisa que todavía no ha tomado decisiones al respecto. Yo podría decir en este momento que se ha roto un poco la polarización, ha sido positivo aquello. Y el otro elemento que me parece interesante es el hecho de que, si bien todas las propuestas no son ninguna novedad en el caso de Tuto Quiroga, que las tiene diseñadas y informadas de una manera muy rigurosa. Ya sabemos de las propuestas porque esta campaña ha sido muy larga. Ayer se han reafirmado incluso hasta las muletillas en ambos candidatos respecto de sus propuestas. Pero yo digo, ¿habrá cambiado mucho el criterio de los votantes este debate presidencial? ¿Y cuánto abarca este núcleo o este nicho de indecisos? ¿Qué nos dice Erika? Ahora sí podemos continuar. Sí, he retornado, van a disculpar. Tranquila. Son las secuelas de una gripe. Caramba, qué pena. Bueno, este, ¿qué es lo que puedo decir al respecto? Me parece que en un debate uno trata de confirmar, evidentemente, a los votantes, a reafirmarlos, pero buscar a los indecisos. Desde esa perspectiva, creo que definitivamente Rodrigo ha logrado eh, retomar la simpatía de grupos de clases medias que estaban retirándole su apoyo por toda la guerra sucia y por todo el tipo de polarización que se había generado y por la acusación permanente de que él era el representante del masismo y del populismo. Si hay algo que ha hecho Rodrigo anoche ha sido demostrar de que no es populista, que no es masista y que no es sevista. Creo que eso es muy importante y ya eso pasó a la historia, porque me da la sensación de que se ha puesto el acento
en algo que sugirió Tuto, que me pareció positivo y que Rodrigo lo tomó de una manera muy oportuna, el hecho de empezar a pensar el país que queremos y la reforma constitucional a partir del 20 de octubre. O sea, ¿para qué esperar al 9 de noviembre? Y esto lo tomó, y así como Tuto sugirió aquello y fue tomado por ello, hubieron una serie de intercambios, digamos, de ayuda mutua a futuro, que creo que dan la señal que se dan cuenta y están absolutamente convencidos de que para el próximo gobierno será una necesidad existencial el poder concertar y generar gobernabilidad en el Parlamento, o sea, en la Asamblea Legislativa. Ese es un hecho fundamental. El otro elemento que me pareció interesante fue cómo Rodrigo habló de la cooperación mutua en este sentido, ¿no? Hubieron algunos dardos que se dieron. Creo que Tuto Quiroga nos tiene ya, digamos, familiarizados con su propuesta. Rodrigo comenzó realmente recién a diseñarla en serio a partir de los resultados sorprendentes del pasado 17 de agosto, ¿verdad? Claro. Entonces, recién está armando, creo que el equipo está aterrizando a la realidad. Por eso ya no nos ha hablado de eliminar la aduana, ha hablado de una aduana que sea de carácter público-privado, una nueva institución. El otro elemento que me ha parecido muy interesante ha sido el hecho de que se haya tratado de hablar del Plan Nacional del Oro. Normalmente estos debates quedan en subtítulos y titulares, ¿no? O sea, hay nada más, pero los cómo a veces quedan flotando. Aunque queda absolutamente claro que para la emergencia en la que estamos entrampados como país en términos económicos, Tuto tiene la convicción de que sin dólares va a ser imposible hacer un plan de estabilización. Y por el otro lado, Rodrigo insiste que hay que ordenar la casa antes de recurrir, digamos, a estas instituciones que a veces son un tabú hablar de ellas, pese a que muchos países progresistas y de izquierda han recurrido a este tipo de instituciones como el Fondo Monetario. Me hubiese gustado muchísimo entender y saber, mirar cómo se distorsiona el concepto de contención, porque la pregunta, el eje temático era básicamente a qué medidas de mitigación de los daños colaterales, Sí. de los daños colaterales de un plan de ajuste, cómo se iban a mitigar aquellos. Creo que hubo ahí algo desordenado y mala comprensión de lo que representaba aquello, pero queda absolutamente claro de que ambos candidatos están dispuestos a generar medidas de mitigación y no son ninguna novedad. Medidas de mitigación y de resolución de los conflictos en los grupos, de los problemas de los grupos vulnerables, ¿no es cierto? Pero no se énfasis en la pobreza que ha generado esta crisis que estamos viviendo. O sea, normalmente cuando se avisora un proceso de ajuste se habla de las consecuencias post-ajuste, pero no se habla de lo que representa los costos y los impactos sobre los niveles de pobreza y de empobrecimiento acelerado que tienen las clases medias y los grupos vulnerables en este tipo de crisis, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta que quisieran hacer, pero siento que Rodrigo ha intentado de verdad recuperar ese voto que habría sido puesto en cuestión y su fidelización, digamos, retirada a partir de los conflictos con el binomio Lara, la mediatización de una guerra sucia en torno a esta candidatura. Sí, usted mismo lo dijo, Erika, que ha sido un tanto muy cerrado este debate porque los ejes están definidos, los moderadores solamente tienen que preguntar una cosa, no hay repregunta. ¿Qué tendría que hacerse en adelante? Ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassan Teufel, reclamaba precisamente el trabajo de la Asamblea Legislativa para que pudiera haber habido en algún momento la ley de debates presidenciales. Eso faltará para en adelante porque sí, después de lo que vimos en estos debates, tanto en la primera vuelta
como en la segunda con los vicepresidenciales, ahora con los presidenciales, amerita una ley de debates. ¿Qué habría que ajustar a esto? La metodología, la pregunta, la participación de los moderadores, la actuación de los candidatos. ¿Qué criterio tiene de esto, Erika? Yo creo que una ley de debate obligatorio debiera ser fundamental. Hace mucho he hablado de ello, pero sabemos que esta legislatura ha estado absolutamente paralizada y ha planteado la realidad de un gobierno dividido que experimentaba los impactos nocivos, absolutamente nocivos de la implosión y de la disputa interna de poder del MAS. Entonces, esto ha afectado también y ha paralizado los tiempos y los ritmos de trabajo de la Asamblea Legislativa, que ha sido cercenada en muchas de sus funciones fiscalizadoras a partir inclusive del Tribunal Constitucional, que se convirtió pues, en un positivo de la habilidad del gobierno de Luis Arce a través de los prorrogados y las sentencias que se generaban. En todo caso, creo que hay que dar la vuelta a la página aquello. Siento que el ciclo de debates en procesos electorales debiera aplicarse de manera rigurosa y lograr que haya una intervención más activa de las asociaciones de periodistas, que creo que son un actor fundamental en el diseño y perfilar una ley de esta naturaleza, y también del sistema universitario, que creo que el sistema universitario debería tomar parte importante en este tipo de debates. Y quizás alguna asociación privada vinculada al desarrollo democrático y al desarrollo de propuestas públicas. Pero fundamentalmente estas dos instancias, ¿no? La asociación de periodistas y tal vez de los medios, porque también se ha sentido en todo este proceso la disputa entre los medios hegemónicos en este momento, y además un contufo regionalista, ¿no? Que por qué Santa Cruz, por qué solo cruceños, en fin. Creo que estos temas hay que ajustarlos, pero estamos reaprendiendo. Hay que pensar de que estos gafes o estas debilidades no son pues deliberados, simplemente son producto de una aproximación por ensayo y error a metodologías que se están copiando quizás de otros lados o que están acotadas a la experiencia o a las demandas que han tenido los propios candidatos. Entonces, yo creo que una ley va a ser fundamental y también sería interesante aplicarla a nivel subnacional, por lo menos fundamentalmente para las gobernaciones y las ciudades capitales y más importantes del país. Otra cosa es con guitarra, solemos decir popularmente, Erika, a partir del 9 de noviembre la cosa va a ser distinta, incluso estos cruces verbales que hubo ayer, no tan intensos, ¿cierto? Pero antes de ayer, entre los candidatos van a tener que quedar atrás y los candidatos, cuando ya sean electos, van a tener que hacer tripas corazón. El tutismo y el mismo tuto se ha esforzado mucho en vincular a Rodrigo Paz con el movimiento al socialismo, con Evo Morales. Por poco no duermen en la misma cama, entre comillas. Y Rodrigo Paz ha estado también recordando los gobiernos de Banzer, como también de Jorge Quiroga, y a la hora de los acuerdos van a tener que olvidarse de eso, porque ninguna de las tres fuerzas políticas que por lo menos tienen una mayoría relativa, mayoría mínima, decir, en la Asamblea Legislativa va a poder hacer las cosas por su cuenta. Si bien hay un anticipo de Samuel Doria Medina de apoyar en la Asamblea Legislativa a Rodrigo Paz, pero tampoco es suficiente. Y el que tiene menos ventaja es Jorge Quiroga. Si gana las elecciones va a tener que hacer tripas corazón, aliarse para distintos propósitos con Rodrigo Paz y con Samuel Doria Medina. Un tanto periférico queda Manfred Reyes Villa con su poca bancada, y ya tal vez al otro lado de la periferia se encuentra el movimiento al socialismo a través de sus cuadros bifurcados. ¿Qué dice de esto, Erika? ¿Es posible gobernabilidad a partir del 9 de noviembre? Yo estoy absolutamente segura de que cualquier candidato que llegue a la presidencia está absolutamente seguro que también que es una necesidad existente para él de sobrevivencia en su gestión pública, el lograr acuerdos de gobernabilidad y generar una coalición
relativamente estable, fidelizada en torno a un plan de trabajo y a las transformaciones que hay que generar. Y además, inclusive, una vez que estén ya con la guitarra, se den cuenta de que el país que nos están dejando es mucho peor de lo que pensábamos y que por lo tanto hay que tener bajo la manga un plan B, que puede ser un mix de las soluciones que se han visto anoche. Se pueden tomar en cuenta una serie de iniciativas generadas por el equipo de Rodrigo Paz o viceversa. El otro elemento importante cuando se habla de gobernabilidad es tomar en cuenta la gobernabilidad y la vinculación con grupos corporativos que son grupos de poder. En este momento el transporte y las grandes cooperativas están ansiosas de que se den medidas. La verdad es que están con una disponibilidad favorable a que se tomen medidas porque de hecho ya las están sufriendo. Esto es positivo y creo que Rodrigo Paz ha mostrado que más allá de que todavía no termina de afinar su programa, tiene más capacidad de lograr gobernanza y procesos de concertación más allá del Parlamento. A mí lo que me interesa de todo esto es de que aquí se ha desvirtuado el hecho de que el bloque popular no necesariamente es monopolio del MAS y que la pérdida de apoyo del MAS por parte de este grupo está demostrando de que el MAS, va a jugar todavía un rol desde la periferia del sistema, pero ya no es el mismo de antes, ya no es el partido hegemónico. Y por el otro lado, demostrar de que el concepto de la libertad tampoco es un monopolio de Tuto Quiroga, ¿verdad? El elemento central es también mostrar de que todos hablan de un país de propietarios y un país capitalista, etcétera, etcétera. Bueno, es verdad que mucha gente vive del capitalismo salvaje. La informalidad no es otra cosa que una demostración de vigencia de un capitalismo salvaje de explotación y de explotación de los propios respecto a sus propios congéneres del mismo grupo social y étnico. En todo caso, esto hay que superarse. Esto tiene que ser superado, pero también hay un límite en el capitalismo respecto a las posibilidades de un igualitarismo total. O sea, no todos siempre van a jugar y van a tener las consecuencias favorables y virtuosas de un capitalismo siempre igualitario, siempre justo y equitativo. El mercado no siempre es justo y equitativo. Entonces, hay que mirar un poco el rol del Estado. El otro elemento que vale la pena señalar es de que para los libertarios neoliberales radicales, las propuestas inclusive de Tuto parecen keynesianas, o sea, unas medidas absolutamente trasnochadas en un modelo que todavía cree que el Estado tiene un rol que jugar. Yo personalmente pienso que el Estado tiene todavía un rol que jugar y como dice Pepe Chica, el Estado no es nada más que una caja de herramientas que hay que utilizarlas según las ocasiones y las necesidades para generar el bienestar de la población. Anoche también me llamó la atención de que ninguno de los dos candidatos se haya hecho un alegato que se dirija directamente hacia los indecisos, que son la clave del resultado que veremos el día 19. Erika, ¿qué lectura tiene de lo que vaya a pasar de hoy en adelante hasta el día jueves cuando se cierren las campañas? Porque se acordará usted que luego del debate vicepresidencial entre Juan Pablo Velasco y Edman Lara, ambas candidaturas tuvieron ciertos clichés, tuvieron ciertas premisas, como el caso de Tuto Quiroga decía, ellos se fueron al insulto, al ataque a la familia, no han hablado de sus propuestas. Creo que ayer se ha roto eso, si bien digamos totalmente distinta la presentación de los candidatos a la presidencia respecto de los candidatos a la vicepresidencia, pero deja todavía para hoy, mañana, pasado, algún criterio para los postulantes el día después. ¿Cómo cree que van a reaccionar los candidatos en relación a la propuesta de uno y otro? ¿Y qué lectura tiene de esto, Erika? Yo creo que el debate no ha terminado.
porque considerando el rol de los medios y de las redes sociales hoy en día, las reverberaciones y las consecuencias y el impacto del debate los comentarios en las redes sociales que van a viralizarse, van a seguir posicionando al debate como una realidad fáctica, ¿no? En el escenario político. Por lo tanto, no sabemos ese tipo de consecuencias, ese tipo de comentarios que van a seguir estos días a propósito de este debate, van a seguir siendo un elemento que va a ir modelando la decisión de la gente, va a tener una influencia. Respecto a las alusiones personales, creo que no se las hizo, se hicieron algunas respecto al pasado de los años 90, a la gestión de Tuto Quiroga, pero más que con un afán de cuestionar sus medidas, ha sido un afán de mostrar de que es parte del pasado por parte de Rodrigo Paz, ¿verdad? A mí lo que me da la sensación es que tanto Rodrigo como Tuto no han entrado, digamos, a la diatriba respecto al tema del racismo. Yo quiero señalar algo. Rodrigo ha sido muy moderado al decir nosotros vamos a plantear el racismo, no seremos racistas. Sí. Creo que el tema del racismo está posicionado en la agenda como un tema que debe exceder, digamos, la instrumentalización electoral y hay que mencionarlo. Todavía creo que a nivel del Tuto Quiroga no se reconoce que este es un tema que el país debe seguir trabajando, no en el marco de la instrumentalización política, sino en el marco de generación de políticas públicas, de articulación, de agregación y de erradicación de este tipo de prácticas en la convivencia social boliviana, que es un problema, un legado de larga data colonial, pero que sigue siendo parte de las tensiones irresueltas históricas. Entonces, por lo menos mencionarlo es importante y no necesariamente hacer alusión a quien en algún momento hizo referencia a este tipo de cosas, pero ignorar este tema no es positivo para el país, no es una buena señal. De todas maneras, hay que estar conscientes, Erika, que va a pesar el hecho de que se haya descubierto unos tuits racistas por parte de Juan Pablo Velasco y que de paso no hayan sido aclarados ni se hayan disculpado. Al contrario, quedó ahí en la nebulosa, incluso con compromisos. Recordará usted, Erika, cuando dijo el mismo Juan Pablo Velasco que iba a presentar un comunicado oficial al respecto. Y el domingo en el debate prometió también una respuesta que hasta ahora no ha llegado. Cree que, como en el referéndum de 2016, cuando se habló de el supuesto hijo de Evo Morales, ha incidido en la votación, puede que incida lo mismo este impasse, dislate racista en estas elecciones? Bueno, es evidentemente, si así haya sido falso, es un tema que al no negarlo, al no trabajarlo, no responderlo, evidentemente puede tener una respuesta negativa para este proceso, ¿verdad? Lo interesante es que hay que reconocer que hay un problema de este tipo y que lo encarnamos todos, que es toda una sociedad socializada en este marco. Entonces, no es un problema reconocerlo y no debiera ser. Y es parte de la agenda política que también tenemos que trabajar. Pero la instrumentalización política de este tipo de cosas y electoral siempre ha sido no es novedad, lo hizo Evo Morales con mucha eficiencia. Pero así como también con mucha eficiencia Evo Morales o Tuto Quiroga ha tratado de etiquetar a Rodrigo Paz como populista, masista y evista, ¿no? Creo que esto ya se va a ir diluyendo estos días, pero dejan huella este tipo de situaciones en un momento en que la segunda vuelta siempre es una contienda altamente polarizada. Finalmente, algo que observamos nosotros, Erika, ha sido de que la campaña ha sido muy larga. Creo que entre las elecciones de primera vuelta, el 17 de agosto al 19 de octubre, 2 meses, nos parecen mucho tiempo y obviamente esto aletarga la solución de los problemas y consiguientemente cansa al electorado. Yo ya quisiera votar hoy,
porque ya no quisiera escuchar los cruces verbales, los insultos, las alusiones, que a veces resultan hasta falsas, porque luego son amigos, están juntos, habían sido amigos, compadres antes. ¿Qué criterio tiene de esto? Quizás también en adelante habrá que ver la posibilidad de modificar la ley para que inmediatamente de terminada la primera vuelta hayan elecciones de segunda vuelta. Bueno, yo creo que esta es una segunda vuelta que nos ha llegado de una manera inoportuna, porque demasiado tiempo en un momento de crisis política y crisis económica muy compleja, ambas crisis, una crisis multidimensional, demasiado tiempo. Hay que acortar los plazos, la eficiencia del Tribunal Supremo Electoral y acortar los plazos de las campañas, porque definitivamente entre la primera y segunda vuelta se ha dado espacio a que ésta se devalúe y termine en lo que hemos visto, ¿no? Una polarización y una simplificación y banalización inclusive de los temas que tienen que tratarse en un país que necesita de un cambio de ciclo, está atravesando por un proceso de transición tan complicado. Gracias, Erika. Le vamos a agradecer la gentileza que ha tenido con La Razón Plus, en particular con La Razón Radio. Siempre es grato tenerla en nuestros programas. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias, le decimos a Erika Brockman, analista política.